Estoy contento porque veo vidas transformadas, pero yo muchas veces me pongo a pensar por qué vas a otros lugares y las vidas son transformadas y la gente encuentra esa libertad. A pesar que las circunstancias que le rodean son mucho peores que las tuyas y que las mías, son capaces de llegar a esa plenitud de libertad que Cristo da. Y nosotros muchas veces, que estamos en unas condiciones mucho mejor, a veces seguimos atrapados con ataduras, a pesar de que disfrutamos de algún beneficio del Señor. Y me ponía a pensar, y la verdadera libertad solamente nos la puede dar Jesús. Y quería leer un texto, Juan 8, 31. La palabra del Señor dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando estaba hablando estas palabras, a veces se pueden quedar en palabras. Pero el Evangelio decimos que no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Y vemos de que lo que más busca la sociedad, dice de que es la libertad. Las personas, las naciones, los pueblos luchan, mueren por la libertad. Y estamos en una constante búsqueda de esa libertad. Y bien lo sabemos, cuando algo nos oprime, intentamos escapar de ella no rápidamente y queremos liberarnos de esa situación en la que nos encontramos molestos y no queremos estar. Y seguramente que si somos francos, tú y yo hemos venido a la iglesia, el día que decidimos venir a la iglesia porque queríamos esa libertad que no había en nuestras vidas. Estábamos buscando una libertad de la situación que nos encontramos. Algunos porque estaban enfermos, porque le habían pronosticado un cáncer. Otros porque su familia estaba arruinada. Otros porque estaban en vicios y su vida andaba más perdida que... Pero cada uno de nosotros, sin importar el por qué, nos sentíamos en una situación atrapados, esclavos, y con una ansia de libertad, de poder quitar ese yugo en el que estábamos, que además era un yugo que nos hacía sufrir. Y venimos buscando una palabra, un consejo. Eso es lo más normal, que entre alguien por la puerta con una necesidad, con algo que parece que le persigue, no se puede soltar de ello, que al final eso es una esclavitud, algo impuesto a tu vida, que no te deja avanzar, que no te deja disfrutar, que no te deja vivir tu vida. Y veniste buscando una palabra, una solución, que quitaría vivir en libertad, para poder superar esa situación en la que te encontrabas y ser verdaderamente libre. Pero vemos que aquí Jesús les habla a aquellos que habían creído en él. Por eso la importancia, porque claro, si yo no creo en alguien, si yo no creo que tú me puedes ayudar, si yo no creo que tú eres capaz, difícil que yo vaya a ti y te pida un consejo o te pida ayuda. ¿Para qué? Si no puede, si está peor que yo. Pero sin embargo, aquellos que creen, dice, aquellos que creyeron en él,
Jesús les enseña el camino para esa verdadera libertad. Qué bueno es que para ti y para mí, dice que aquellos que creyeron en Él, o sea, tú, yo, Jesús nos muestra ese camino hacia la verdadera. Y fíjate que pone verdadera libertad. Porque muchas veces, por desgracia, hemos venido a la iglesia sin saber lo que buscamos. Sí, estamos mal, sabemos que casi no podemos seguir porque estamos sufriendo, toda nuestra vida no tiene ningún sentido, pero entramos por esa puerta, nos sentamos y no tenemos bien claro lo que queremos encontrar. No tenemos bien claro lo que queremos que ocurra en nuestra vida. Yo lo más común que suelo oír, no vengo porque tengo este problema, porque tengo que solucionar este problema, porque no tengo cómo pagar el piso, porque estoy enfermo, por mal de amores, sí, todos. ¿Quién no pasa por esas cosas? Y pensamos que el problema real que yo tengo, la situación que está arruinando mi vida, es eso puntual que está pasando en mi vida. Y pienso que si soluciono eso, todos mis problemas se van. Yo tengo una vida perfecta, lo único que tengo es un problemita aquí al lado. En el momento que me deshaga de ello, se me van a ir los problemas. A veces hasta en los matrimonios pasa, dicen, no, en el momento que mi vida está mal por la compañera que me eche, en el momento que me desprendo de ella, no, ese no es el problema. Aunque tú se lo quieras echar a otra persona. El problema casi siempre está en nuestra vida, lo llevamos con nosotros, y lo demás son consecuencias de esa vida sin libertad que a veces estamos viviendo. Y no somos conscientes, ¿no?, que lo que necesito es una verdadera libertad. Que mi vida no la puede manejar por las condiciones o por los acontecimientos que vayan ocurriendo en mi vida. Porque los acontecimientos, sales por la puerta, te pueden cambiar, te pueden llamar y mira, es que ha muerto un familiar tuyo. Pero eso no tiene que cambiar tu vida. Claro que va a haber un dolor y claro que vas a ser afectado, por supuesto. Pero no puede ser lo que dirija tu vida. Porque entonces estaríamos, bueno, hoy arriba, mañana abajo, más abajo que arriba, porque casi siempre hay más malas noticias que buenas. Y yo no me puedo dejar llevar por eso. Mi vida no me puede, no la puedo dejar llevar por las circunstancias que ocurran a mi alrededor, porque la mayoría de ellas ni las controlo yo. Me vienen impuestas, por decirlo de una manera. Y lo que necesito es una verdadera libertad de no estar sujeto a nada. Ser libre. Y que aunque es verdad que me van a afectar en cierta medida, no puedan dirigir mi vida y mucho menos me puedan robar el gozo del Señor y me puedan robar la fe y la esperanza. Y muchas veces pensamos, ¿no?, que una vez de solucionar ese problemilla, que ya he resuelto mi vida y vuelvo a tener la vida perfecta. Y eso nos damos cuenta que no es así. Pero Jesús, vemos que les enseña que para ser libres tienen que ser sus discípulos. Dice, si tú quieres vivir en esa verdadera libertad, tienes que ser mi discípulo. Porque no se puede servir a dos señores. Dice que amarás a uno muchísimo y al otro lo menospreciarás. O sea, no se puede. No se puede estar en las cosas que sabemos de que al final traen ruina a nuestras vidas y en las cosas del Señor a la misma vez, porque no se pueden servir a dos señores. Por eso el Señor te dice, tú tienes que permanecer en mí. Tú tienes que vivir una vida conforme al Espíritu.
Y es importante de que para ser libre, para vivir esa vida en libertad, que cuando digo una vida en libertad, a veces no sé qué puede venir a nuestra vida, pero es una vida en satisfacción, satisfecha, completa, sin necesidad, sin angustia, porque me falta algo. No, lo tienes todo. Dice que tienes que permanecer en Él, en su palabra. Por eso les estaba diciendo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Fijaros lo que le está diciendo, es que le está dando la ruta para esa verdadera libertad. Y dice, no solamente tenéis que permanecer en mi palabra, sino que me tenéis que seguir. Y no es seguirle durante un tiempo, bueno, te voy a seguir mientras que tengo el problema. No. Es permanecer, que es lo que le estaba diciendo. Él quiere que permanezcas en esa actitud de seguirle al Señor, de poner en obra la palabra de Él, y entonces podrás vivir en esa libertad. Esa libertad de búsqueda. Es todo lo contrario a buscar a Dios por una necesidad en un momento puntual, buscando una emoción o cuando estamos en la desesperación, un clamor. Está bien, claro que sí, que todos hemos pasado por eso. Y de hecho hemos ido a buscar al Señor por eso. Pero no puede ser el fin de todo eso, que tú vengas a la iglesia para ver si el domingo el pastor trae una palabra que te motive y puedas vivir ese día. Que cambie tus frustraciones, tu parte negativa que hay en tu vida de esclavitud. A ver si el pastor nos da una palabra de ánimo para que puedas caminar 2, 3, 4 horas, o un día, o 2 días. Porque eso no es verdadera libertad. Eso es como, bueno, pues, cuando te vas a morir de sed, pues una gotita en los labios, para mantenerte unas horas con vida. Pero que no te va a solucionar y no te va a satisfacer tu vida. Porque no se trata de emociones. Porque dependerá siempre de ellas. Y como te he dicho antes, las emociones, las circunstancias, yo no sé cómo son las tuyas, pero las mías, si alguien me llama por teléfono, casi siempre es para darme un disgusto. Nadie me llama para decirme, pastor, qué bien, que Dios lo bendiga. ¿Le hace falta que venga a ayudarle a la iglesia? ¿No? O sea, siempre es circunstancias. Te puedes dejar llevar por ellas, pero seguramente que a ti te pasa lo mismo. Que las circunstancias son duras, que no viene el mes y no tengo para pagar. Que estoy buscando una habitación, que sabemos que hay gente en esas circunstancias y parece como que no llega. Que no tengo trabajo y de qué voy a comer y de qué voy a subsistir. Esas son las noticias que de normal vienen a nuestras vidas y nos hacen andar en esa esclavitud. Sin gozo, en preocupación. Como que estoy en manos de alguien, no controlo yo mi vida. Al final estoy pendiente como que alguien me dé una solución y siempre dependiendo de alguien. Y créeme, eso es lo peor que puede haber. ¡Qué angustia! ¡Qué dolor! Tu vida o la mía, en manos de las circunstancias. Como si sería una ruleta rusa, así, a ver qué toca. ¿No? A ver qué va a salir. No, hermano, no. Sino lo que Él quiere es que permanezcas en su palabra. Y esa palabra es el consejo que viniste a buscar. Cuando uno está desesperado, lo que quiere es que te marquen cómo sales de ahí. Cuando uno está en esclavitud, lo único que quiere es que le digan cómo puede ser, cómo puede encontrar la libertad.
cuando ya llegas a un punto de desesperación, porque lo has intentado todo, o sea, no es que no hayas intentado nada, lo has intentado todo, si no, no estarías aquí. No habríamos buscado al Señor, si lo habríamos encontrado en otros lugares. Si sería tan fácil como ir a la tienda y comprarlo, ya lo habríamos comprado hace mucho tiempo. La felicidad. Lo que pasa es que hemos buscado en todos los sitios, hemos visto que no es algo que se pueda comprar, o que no es algo que se pueda coger o robar. ¿No? Y por eso hemos venido a este lugar. Y por eso el Señor nos dice, permanece en ese consejo que yo te estoy dando. En la palabra o en el consejo que veniste a buscar, permanece en ello. Pero cuando dice permanece, es que lo pongas en práctica. Porque muchas veces sí, estoy mal y vengo a buscar un consejo, le das el consejo y no le gusta. Quiere que cojas una varita mágica y que le des a alguien. Yo ahora estaba allí predicando en África y estaba predicando sobre la vara de Moisés. Y que podemos pensar que la vara era algo como que, ay, si yo tuviera una vara para poder hacer todos esos milagros. No, que la vara no era nada. Que mi confianza no puede estar en la vara, sino solamente Dios. Y varitas mágicas, o agua mágica, como en algunos sitios, o aceite mágico, o lo que tú quieras mágico, eso no existe. Solamente permanecer en la palabra del Señor, que es lo que verdaderamente te puede hacer libre, ponerla en práctica día tras día, que es la forma como Dios ha marcado para que seas verdaderamente libre. Y por eso dice, cuando tú estás ahí, conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Pero fijaros lo que dijeron aquellos judíos. Nunca hemos sido esclavos. Nosotros, linaje de Abraham. Y a veces somos tan orgullosos. Yo, que nací en una casa cristiana y toda la vida en la iglesia y tal, y como que eso es lo que nos puede salvar. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Eso es lo que les estaba diciendo. ¿Cómo dices tú? Seremos verdaderamente libres si yo nunca he sido esclavo. Poca gente reconoce que es esclava. Porque preferimos ponernos como estos fariseos, a veces una coraza hacia afuera, de que mi vida es perfecta, de que no, yo estoy por encima de todo. Cuando la verdad es que todavía sigue habiendo ataduras que no nos deja ser verdaderamente libres. ¿Qué es lo que Jesús les estaba hablando? Y alguno pensará igual así, que no. A mí no me hace falta ser libre porque yo nunca he sido esclavo. Lo que yo tengo es un problemilla. Es una situación que os te digo, ¿no? Yo lo que me casé con lo que no debía. A veces somos así. No entendemos de que hay algo de que no nos deja vivir en libertad y pensamos que lo nuestro pues no es tanto, ¿no? Y empezamos a sacar ese currículum que nos hace falta, que a mí no me hace falta el permanecer en el Señor porque ya lo tengo todo, no me hace falta nada más del Señor. Porque yo ya lo tengo todo. Yo lo he oído, que no estoy hablando así por... A mí hay gente que me ha dicho, no, a mí es que ya no me hace falta ir a la iglesia. Porque ya el Señor, yo con el Señor estoy muy bien. El Señor ya me ha dado de todo. Fijaros, la iglesia de la Odisea, fijaros lo que dice. Dice, porque tú dices. Fíjate lo que dice el Señor,
Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero fíjate, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo eso no te lo voy a decir porque igual te enfadas. Eso se lo dice el Señor a aquel que pensaba que, aquella iglesia que se pensaba, yo ya soy aquí casi como Dios, camino con Dios. De nada tengo necesidad. A mí mi vida ya me va, tengo mujer, tengo hijos, tengo un piso, tengo un trabajo, tengo una cuenta corriente que cada mes me sube. Lo tengo todo. ¿Para qué buscar a Dios? Eso es lo que le estaba diciendo a aquella iglesia. Pero el Señor, que es más sabio que todo eso, dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Igual no te conocía a ti. Y por eso dijo, por cuanto todos, ¿no? Igual ahora es menos Antonio, que es perfecto. Pero el pastor no, por lo menos. Y es bueno entender eso, en qué posición estamos. Que mi libertad no procede de mí. Por eso dice que si yo soy su discípulo, si yo permanezco en su palabra, seré verdaderamente libre si yo camino y ando, como me decían a mí de pequeñito, como Dios manda. Entonces cuando seré libre, no por mí, sino por Él. Y Jesús les está hablando de esas cadenas internas, porque al final no son visibles. Aquellos fariseos, aquellos judíos, visibles eran perfectos. Lo que les estaba hablando era del interior, aquellos orgullosos, que estaban hablando de los externos, sin recordar las veces que habían sido esclavos, no solamente en Egipto, en Babilonia, sino en sus propios pecados. Qué bueno es cuando uno mira para adentro y si tenías de ti un concepto así, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Pero como tú vas bajando, el Señor va subiendo. Y qué bueno es entender quién eres tú y quién es Él. Pero como decía Manu, pero sabiendo que eres mi Padre y mi Padre me ama, o sea que no estamos hablando de lejanía o que Dios te vaya a desechar. No, entendiendo que necesitas el socorro de Dios, el abrazo de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Porque créeme que no hay nada de mayor dolor, por lo menos para mí como pastor, y lo sé, ¿no? Y también en muchos de vosotros, ¿no? Cuando alguien nos reconoce las ataduras que tiene. Créeme, no hay cosa más triste. Que te venga el borrachillo, no, que ya no esté borracho, y se está cayendo por los suelos. ¿Cómo le ayudas? Pero a muchas personas que a veces sabes su vida, o sea, no es que te imagines que sabes su vida y les quieres ayudar y te dicen, no, yo estoy súper bien. A mí no me hace falta de nada, la iglesia de la Odisea. Cuando tú sabes realmente su situación y no estás allí para juzgarlo, sino que estás porque lo amas y quieres que cambie de actitud porque va en juego su vida, no la mía. Tengo que continuar igual y tú vas a continuar igual. Pero aquel que no se deja ayudar se queda en el pozo de la desesperación. Solo, aunque no lo reconozca, eso no cambia su situación. Por eso es bueno el poder reconocer las cadenas que verdaderamente atan y destruyen el odio, el rencor, la amargura, el pecado. A veces en la iglesia, si alguien fuma, pues claro, es visible. Ay, es que este fuma, es que no sé qué, es que este se estaba tomando una cerveza con una hamburguesa y bueno. Pero aquel que tiene odio en su corazón, que no se le ve
Y lo tiene aquel que tiene rencor, aquel que tiene amargura. ¿Qué será peor? ¿Qué destruirá más una vida? Porque al que fuma, pues ya está, lo encierras en un sitio, no le das tabaco y tarde o temprano dejará de fumar. ¿No? Pero cuando hablamos de algo del interior, y tú dices, no, a mí no me pasa nada, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Yo no necesito que nadie venga aquí a salvarme. Ese es el mayor dolor que tiene uno. Pero la palabra del Señor dice que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y les hace una advertencia. El esclavo, fíjate lo que dice, no queda para siempre en la casa. El que vive en esa esclavitud, pero porque le da la gana, o sea, es algo que tenemos que entender, porque a veces pensamos que esa esclavitud es como que alguien tiene un derecho sobre nuestras vidas, porque no sé, porque hemos nacido así y ya está, esclavos. No. El esclavo, si tú eres un esclavo es porque tú quieres. Si tú tienes una atadura es porque tú quieres. Si tú vives, por decirlo de una manera, en derrota, sin gozo, sin esperanza, es porque tú quieres. Pastor, ¿cómo dice? Pues sí, porque si lo que dice que aquel que va a él, aquel que es su discípulo, aquel que se afirma en su palabra, que la pone en práctica, dice que será verdaderamente libre. Y eso está acceso de todos. Tú eres el que decides lo que haces con tu vida. Y es importante que podamos entender todas estas cosas. Por eso le dice, el esclavo, el que prefiere estar así, no, que a mí no me hace falta y se queda en esa esclavitud, dice, no estará para siempre en la casa. No permanecerá siempre. Aunque por un tiempo hayas tenido la oportunidad y aunque por un tiempo hayas estado disfrutando de la ventaja, de los beneficios del Señor, eso no significa que eso va a permanecer para siempre. No pienses que siempre vas a estar en el amparo del Señor. Aunque el Señor haya tenido gran misericordia con tu vida, aunque el Señor te haya bendecido, si tú sigues en esa esclavitud, dicen, no pienses que vas a permanecer en la casa y que las ventajas o los beneficios del Señor van a estar siempre para ti. Aunque por un tiempo hayas sido invitado, por un tiempo los hayas estado disfrutando. Por eso dice, seréis verdaderamente libres. Y vemos aquel ejemplo de aquellos leprosos, de que todos obtuvieron aquel beneficio, pero como cogieron el beneficio, dijeron cada uno para su casa. Y seguramente de que, claro, que tenían ganas de irse cada uno para su casa. Se habían estado apartados y dejado su familia, no se podían relacionar con nadie. Ahora mi lepra es quitada, me puedo relacionar con mis hijos, con mi esposa, con tal. Yo voy a volver aquí a Jesús a darle la vuelta, a perder el tiempo. Eso es lo que pensarían. Y algunos de los que estamos aquí seguramente que eso pensaría también. Pero dice que solamente uno se volvió, además siendo extranjero. Dice que se volvió y que dio las gracias al Señor, que dio gloria a Dios. Y el Señor fue el único que le dijo, tu fe te ha salvado. Los demás se quedaron con un milagro, pero condenados en esclavitud. ¿Cuántos milagros más habrían tenido esa gente? Ninguno. Solamente dice que el Hijo es el que permanece en la casa. Y vemos, ¿no?, de que dice de que el Hijo es el que permanece, y vemos el ejemplo del Hijo pródigo, que al no permanecer la familia de su padre cayó en esclavitud. Si tú no permaneces en la casa, si tú al final te apartas, si tú no tienes necesidad de Dios, porque ya supuestamente, si tú te vas a disfrutar como ese hijo pródigo, no, mira,
Yo ya tengo, pues si no tenías ahora nada y ahora resulta que tengo la herencia de mi padre. Me voy a disfrutarla y olvidándote de tu padre. Dice que al final, el final es que cayó en esclavitud. Pero gracias a Dios, la misericordia del Señor es grande. Dice que aquel hijo volvió en sí y dijo, la casa de mis padres hay gente que vive mucho mejor. Hay jornaleros que no eran nadie y viven mucho mejor que yo. Por eso tienes que entender que el peor que está en la casa del Señor vive mucho mejor que aquel que puede aparentar tenerlo todo fuera de la presencia de Dios. Y dijo, me levantaré, iré a mi padre y qué bendición saber que tenemos un padre, ¿no? Que cuando ya las cosas nos van mal, cuando todo el mundo nos ha abandonado, ¿qué le pasó a aquel muchacho? Que lo abandonaron, como se acabó el dinero, como se acabó la fiesta. De eso tenemos experiencia algunos, ¿no? Nadie. Ya nadie te llama por teléfono, ya nadie se acuerda, ya nadie te invita a ningún sitio y ni te conoce. Tú no ves los políticos cuando alguno sale corrupto, no le conocen ni el nombre, los del mismo partido. Esa persona, dicen. Estaban el día anterior comiendo con ellos y lo saben. Esa persona que usted dice no, ya no pertenece al partido, ¿no? Así es. Pero qué bueno saber que tenemos un Padre y que nos podemos volver a Él, ¿no? Y la palabra del Señor dice, volveros a mí y yo me volveré a vosotros. Amén. Eso es lo que dice el Señor. Cuando tú seas capaz de volverte al Señor, Él se va a volver a ti. Y el único lugar donde puedes encontrar esa verdadera libertad, donde puedas reconocer tu error. Qué bueno es ir delante del Señor y reconocer mis errores, mis debilidades, sin ningún tipo de condenación, donde a pesar de que has fallado, el Padre está con los brazos abiertos. Ese no es como el hombre, Dios no es como el hombre. El hombre solemos, ya te lo dije yo, echar en cara a aquel que nos falla. Pero sin embargo tenemos tú y yo la oportunidad de poder ir a nuestro Padre, que nos está esperando con los brazos abiertos, a pesar de que a veces hemos metido la pata, hemos errado, y nos abraza y no hay ningún, no te echa en cara nada, al revés, te restaura. No me importa. ¿Has escuchado alguna vez las palabras del Señor que no me importa? Lo que sí me importa es que hayas vuelto. No me importa si has caído, lo que me importa es que has tomado la decisión de levantarte. Amén. Y sabemos de que Dios lo restauró, que le puso un traje nuevo, anillo, calzado, hagamos fiesta, no, porque dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando uno en su interior, porque cuando hablamos de pecadores pensamos que están fuera, no sé que están, pero cuando uno en su interior viene en sí y dice, yo tengo que permanecer en la palabra del Señor porque es mi única guía, mi única esperanza, dice que hay cielo, oye, hay fiesta en el cielo. Y te da la libertad de vivir como hijo y como coheredero de esa misericordia del Padre, porque dice que el Padre fue movido a misericordia. Y la verdad es que qué bueno saber que por mucho que hayas hecho, Dios te perdona. Que no se trata de lo que has hecho. Para ser libre, yo siempre digo, los cristianos a veces tenemos un problema, que
Porque nos han enseñado así. Porque venimos de una cultura católica que nos han enseñado que por las obras nos vamos a ganar la salvación. Y entonces nuestra mente empieza a hacer matemáticas. ¿Cuántas obras buenas y cuántas malas? Y si ya empezamos a decir que solamente ya con el pensamiento es igual que de obra, ya se descompensa la balanza. Y entonces salimos de que no soy merecedor de la salvación, porque mis obras malas, mis pensamientos malos, son mucho mayor que los buenos. Y viene la condenación y viene la esclavitud. Pero cuando yo entiendo de que alguien ha pagado por mis pecados, cuando yo entiendo de que he ido a una cafetería y me he tomado un café y un bollo y no sé, y lo que tú quieras, y no tengo dinero, y el camarero se me pone delante, lo paso mal. ¿Por qué? Porque he consumido algo que espera cobrar y no tengo con qué pagar. Pero si viene alguien, un amigo tuyo, y te dice, hombre, qué alegría verte aquí, y tú pensando, qué alegría tengo yo de que tú hayas venido, porque a ver cómo se paga esto. Y te dice, ¿qué quieres tomar? No, ya te pago yo. Coge, paga ese café, esos bollos que te has comido. ¿Tú cómo te vas? ¿Te vas así como mirando al camarero a ver si no me pillas ahí por la puerta o te vas con la cabeza levantada? Con la cabeza levantada. ¿Por qué? Porque alguien ha saldado tu cuenta antes de salir y tú no vives en esclavitud y no vives en condenación. Amén. Cuando entendemos de que no se trata de tus obras, porque nunca lo vas a conseguir, es que hasta ahora no ha habido nadie que lo haya conseguido. Cuando tú entiendes que no se trata de ti, que solamente es de permanecer en la palabra del Señor, y la palabra del Señor lo que nos dice es de que Jesús murió por ti, por mí, que pagó por nuestros pecados, y como hemos sido justificados delante del Padre, dice que tenemos libertad para poder entrar al trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y si yo permanezco en su palabra, ¿qué es eso? Si Él murió por mí, pagó por mis pecados, yo me miro y no debo ningún café. Yo no debo ningún café, porque alguien los ha pagado. Y luego por amor, digo, si Él ha sido capaz de coger y morir por mis pecados y de hacerme libre, yo ahora que soy libre, tomo la decisión de seguirle a Jesús, de amar a Jesús, de hacer buenas cosas para Jesús. Porque eso es lo que dice su palabra y eso sé que es lo que le agrada a Dios. Pero nunca intentando querer comprar con mi esfuerzo lo que es imposible que yo pueda pagar. Porque además ya lo pagó Jesús antes que tú. Lo único que puedo entender es que tengo que estar agradecido con aquel que dio su vida por ti, que fue en la cruz por mí, por ti. Y que eso me ha dado libertad y dice, y seréis verdaderamente libres. Y no estoy hablando de boca, de palabra, porque alguno puede decir, pastor, entonces ya está. Pues sí está, si es algo de verdad, de corazón, no de palabra. Si tú de verdad crees que Jesús murió por ti, si tú crees que tú suponte de que, vamos a quitar a Jesús, que yo ahora daría mi vida por ti. Y dejo a mi esposa viuda y a mi hijo huérfano. ¿Tú te quedarías en deuda conmigo? ¿Tú harías lo posible por bendecir a mi esposa y a mi hijo? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he dado mi vida por ti, te la iban a quitar a ti, pero yo dije, no, mira,
Yo prefiero morir yo porque quiero que tú vivas. Y eso es lo que Jesús nos está ofreciendo. Que seamos sus discípulos, que aprendamos a caminar en lo que Él nos ha mandado, que permanezcamos en ello. Y dicen, y entonces seréis verdaderamente libres. Y en esta mañana el Señor lo que te quiere hacer es libre. Libre. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor que ese amor. Dice que fue un amor de tal manera amó, ¿no? Jesús al mundo, ¿no? De tal manera dice que amó Dios al mundo. Y podríamos decir que de tal manera el Espíritu Santo nos ha amado a cada uno de nosotros, que podemos sentir su presencia hoy, aquí. No echándote en cara nada, no ha venido a echarte en cara nada, sino a decirte que si sois sus discípulos, si permanecéis en su palabra, seréis verdaderamente libres. Y tiene dos opciones, hermano, es así de fácil. Ser como aquellos judíos que dijeron, pero si nosotros somos hijos de Abraham, ¿por qué dice este de que somos esclavos? O puedes aprovechar la oportunidad del amor de Dios, de esos brazos que están abiertos, de correr hacia tu Padre y decirle, yo necesito que me hagas como uno de tus jornaleros, porque sé que ahí hay bendición. Porque al final lo que se trata es de poder vivir en esa libertad, en no depender de las circunstancias, sino el poder ser feliz, completo, satisfecho, solamente con la presencia de Dios, que es la que nos da paz, la que quita la condenación, porque ya ha pagado aquellos cafés que estamos hablando, ya ha pagado por tus pecados. Y cuando te tengas que poner delante del Padre, no te tendrás que esconder, sino que podrás levantar tu cabeza y decirle, sí, es verdad, yo me tomé todo esto, yo hice todo esto, pero Jesús pagó por mí. Jesús me santificó y tengo acceso a poder entrar con libertad delante de esa presencia del Señor. Y eso va a cambiar tu vida. Eso va a cambiar que andes con la cabeza alta delante del Señor. Que le puedas mirar a la cara al Señor, que puedas tener una relación con Dios, no en condenación, sino en libertad. Porque sabes que ese amor sobrenatural hizo de que Él daría su vida por ti. Y eso te ha hecho libre. Vamos a adorar al Señor, vamos a decirle, Señor, gracias. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.